es una excelente noticia que haya sido liberada en la red esta edición boliviana de un libro clásico del feminismo como es Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, publicado por La Libre y Mujeres y Territorios y Resistencias y la editorial boliviana Excepción. Se trata de un libro que habla de cómo el poder económico y social de las mujeres fue atacado y degradado en la Edad Media por una élite eclesiástica, patriarcal, estatal, a través de la cacería de brujas. Los saberes de las mujeres fueron negados y alienados. Y me parece que este es un momento especial para leer Calibán y la Bruja, ahora que las tareas de cuidado que han recaído históricamente sobre los hombros de las mujeres son las que están conservando la vida de los seres humanos durante la pandemia. El cuidado de los enfermos, de los viejos, de los hijos, son los que están en este momento manteniendo a flote a la humanidad. El libro de Federici conecta la persecución de las brujas con el comienzo del capitalismo. Es la época en que se destruyen los espacios comunes, la tierra deja de ser un bien comunitario y se privatiza, los grandes dueños de tierras y campesinos relativamente ricos empiezan a poner cercos a las tierras y a ahuyentar a los granjeros pobres que hacían uso de ellas. Y las mujeres acusadas de brujería en esta época son generalmente mujeres pobres que probablemente habían perdido el uso comunitario de las tierras y estaban resentidas por ello, y a las que se acusa de hacer morir a los animales de los dueños de los nuevos dueños de estas tierras. También son criminalizadas en esta época, estamos hablando del siglo XV y XVI, las mujeres viejas, porque son aquellas que llevan la memoria histórica de la comunidad y saben quiénes han cometido abuso, quién le debe a quién cometió una injusticia, etc. Entonces, por un lado se ataca a las mujeres viejas y por otro lado se ataca a la curandera, que es otra figura femenina que tenía un enorme poder en la comunidad. Una cosa increíblemente interesante del libro de Silvia Federici es que nos hace ver de manera no idealizada cómo en la Edad Media había libertades para las mujeres que más adelante, con el avance del capitalismo, con la llegada y la expansión del capitalismo, se van perdiendo, como el hecho, por ejemplo, de que las mujeres podían heredar y había protecciones para las viudas, había también, sobre todo en otros grupos como los heréticos, mayor libertad sexual. Las mujeres también podían vivir en grupos de mujeres sin necesidad de la tutoría masculina, etc. Y las cacerías de brujas son un intento por demonizar a la mujer y quitarle su poder. Federici nos habla de que los ideales de la mujer burguesa y de la domesticidad se van a construir en las cámaras de tortura, ¿no? Donde se trataba de inculcar la idea de que el sexo solamente es reproductivo, que el cuerpo es pecaminoso, se prohíbe los hijos fuera del matrimonio, también la prostitución, y por ejemplo la bruja y la prostituta que ofrecían un servicio a la comunidad en la Edad Media son criminalizadas durante el Renacimiento. Un dato que me pareció muy curioso y muy decidor tiene que ver con la palabra gossip, que equivaldría en castellano a comadre, que en inglés, que era la manera en el inglés antiguo, ¿no? Cómo se llamaba
a aquella amiga con la que ibas a la taberna a tomarte una cerveza. Esta relación entre mujeres, esta charla con otras mujeres, es considerada peligrosa y tiene que ser devaluada culturalmente, de manera que gossip, que significa amiga, comadre, pasa a significar chisme, ¿no? Esta forma de hablar devaluada que es asociada con la conversación entre mujeres. Vemos también en el libro cómo la bruja representa una idea amenazante de la sexualidad femenina y que en los juicios de brujas se hacía un gran énfasis en los detalles sexuales del comercio carnal de la bruja con el diablo. Entonces, la sexualidad femenina en esta época se representa como una fuerza demoníaca que es capaz de encadenar al hombre y de quitarle toda su voluntad. De esta forma hay que exorcizarla y se lo hace a través de la tortura y de métodos muy violentos y degradantes, y de hecho se retrata durante toda esta época al sexo de la mujer como asociado a la bestialidad. Y el siglo XVI y el XVII entonces se convierten en momentos de una grandísima represión sexual que además concibe a la mujer como una especie diferente, más carnal, pervertida por naturaleza. También vemos cómo se criminaliza todo tipo de sexualidad que no sea reproductiva, que no conduzca a la procreación y a la consolidación de la familia. Es así que se demonizan la homosexualidad, que estaba presente en grupos heréticos, lo mismo que el sexo entre jóvenes y viejos, el sexo entre gente de diferentes clases sociales, también el sexo anal se prohíbe. Y vemos cómo entonces varios de los tabúes de nuestro tiempo tienen su raíz en esta época, con la aparición de esta élite eclesiástica, patriarcal y privatizadora. Vemos también cómo este libro habla al presente, porque las brujas son todavía criminalizadas en algunos lugares del mundo. Hay una película que recomiendo que se llama I'm Not a Witch, de una directora de Zambia llamada Rungano Nyoni, que habla de comunidades de mujeres que son desterradas en Ghana, acusadas de brujería y que viven sin electricidad o agua corriente. Pero también en América Latina, en los últimos años se ha recuperado la figura de la bruja como una figura de mucho poder. En las protestas femeninas de la actualidad, por ejemplo, se utiliza bastante el eslogan "Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar". Y en la literatura hay varios cuentos que están recuperando esta figura de la bruja, como por ejemplo Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, o Luto, de María Fernanda Ampuero, o la novela Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor. Todos estos textos que vuelven a esta figura de la bruja como un símbolo de un poder temido y muchas veces vilipendiado de las mujeres. Este libro también trae un prólogo de Silvia Rivera Cusicanqui, que hace una lectura muy interesante del título del libro, Calibán y la bruja, rescatando a Sicorax, que es la madre de Calibán,
el esclavo rebelde que es sometido por el colonizador Próspero en la obra de teatro La Tempestad de Shakespeare, y que termina colaborando con el colonizador. Sycorax es una figura oscura y poco mencionada en La Tempestad. Se trata de una bruja de origen argelino que fue expulsada de su país y que nos recuerda, como dice Silvia Rivera, ese sustrato afroamerindio de nuestro continente y esa resistencia anónima, silenciada de tantas mujeres a la dominación, a la colonización y al extractivismo depredador. Y también el libro trae un epílogo de Vicky Ayllón que retoma la importancia de Calibán y la bruja en el contexto latinoamericano, haciendo notar los paralelismos entre el despojo sufrido por las mujeres europeas en la Edad Media y las experiencias de muchas activistas, muchas mujeres indígenas, campesinas y plebeyas en Latinoamérica ante el avance colonial, extractivista y patriarcal. Les recomiendo que aprovechen esta excelente oportunidad de leer Calibán y la bruja en esta edición boliviana que está disponible de manera gratuita en la red.